Bueno, en cuanto a objetivos, tenemos determinar la concentración de paracetamol en tabletas mediante un método instrumental adecuado, seleccionar el método analítico óptimo, considerando la precisión, el costo y la disponibilidad en un laboratorio convencional. Tercero, identificar posibles interferencias que puedan afectar la cuantificación del principio activo. Y último, evaluar la validez del método mediante parámetros analíticos como exactitud, precisión y linealidad. Variabilidad en tabletas de paracetamol. La variabilidad de tabletas se refiere a las diferencias en la cantidad de principio activo presente en cada unidad del mismo lote. Es decir, que aunque todas las tabletas estén rotuladas, como por ejemplo 500 miligramos, en la práctica algunas pueden contener más o menos una cantidad de paracetamol. Esto ocurre principalmente por fallas en el proceso de fabricación, como por ejemplo mezcla inadecuada del principio activo con los excipientes, problemas en la granulación o errores en la compresión de las tabletas, y como resultado no todas las unidades garantizan una misma dosis terapéutica. Este problema tiene tres aspectos fundamentales. Por ejemplo, el punto número uno, que es la calidad del medicamento, punto número dos, seguridad del paciente, y punto número tres, eficacia del tratamiento. En la calidad del medicamento, el problema sería en que la calidad implica que el producto cumpla con una cierta especificación establecida. En el caso de que haya variabilidad, el medicamento no va a ser uniforme y el lote puede no cumplir con los estándares establecidos. Con respecto a la seguridad del paciente, eh, si una tableta contiene menos dosis de la indicada, el efecto no puede, el efecto terapéutico no puede ser el mismo o el esperado, pero en caso de que contenga más de una dosis, puede aumentar el riesgo de efectos adversos o toxicidad. Por ejemplo, en el caso del paracetamol, dosis elevadas pueden causar un daño hepático. Y finalmente, la eficacia del tratamiento, el cual va a depender de administrar la dosis correcta. En el caso de que haya una variabilidad, puede provocar que el tratamiento sea inconsistente y en algunos pacientes no puede aliviar el dolor, y mientras que en otros podría recibir una dosis mayor o innecesaria. Bien, ahora en lo que abarca la identificación del problema de este caso clínico, primero debemos situarnos en lo que es el área de control de calidad, ya que el problema central que hemos ubicado es la variabilidad del principio activo. Técnicamente eso significa que las tabletas no están cumpliendo con el estándar de 500 miligramos de principio activo por cada uno de estos comprimidos. Se encuentra una desviación técnica, ya que este es el cumplimiento de la concentración que se indica. La cosa de detección es la sospecha de variabilidad significativa entre lotes, lo que requiere una evaluación mediante parámetros de exactitud y precisión. Y esto también puede llevar a una falla de calidad, que es la presencia de errores analíticos o fallas en el proceso de manufactura que afectan la uniformidad del contenido. En resumen, nuestro proceso actual no garantiza que el analito esté presente en la dosis detectada, lo cual propone una duda en la uniformidad del producto. En las consecuencias, esto puede llevar a una afectación en la salud y en la seguridad. ¿Y por qué es tan crítico esta variabilidad en la cantidad del principio activo? Esta desviación no es solo un reporte numérico, sino que tiene consecuencias directas en la salud del paciente. Y se pueden presentar dos casos, una sobredosificación y una subdosificación. La subdosificación son cantidades menores a los 500 miligramos que indica la farmacopea por este de principio activo por este medicamento. Y esto puede llevar a fallas terapéuticas, como es que el medicamento no alcance a los efectos deseados antipiréticos o analgésicos. Y también genera una desconfianza en el laboratorio farmacéutico que lo haya producido y distribuido. Y en el caso de la sobredosificación, este nos puede llevar a un riesgo de toxicidad hepática,
ya que este es un efecto adverso del consumo excesivo o en grandes cantidades de paracetamol, ya que el paracetamol tiene un margen de seguridad que debe respetarse estrictamente para evitar daños orgánicos. Y a su vez, esto también lleva a una exposición innecesaria del paciente a niveles supraterapéuticos. Como primer método tenemos la espectrofotometría ultravioleta visible. Es una técnica analítica basada en la absorción de la radiación electromagnética en el rango ultravioleta visible por parte de una sustancia. La espectrofotometría ultravioleta visible es ampliamente usada en control de calidad farmacéutico para verificar el contenido del principio activo, evaluar uniformidad de dosis y detectar posibles desviaciones en la formulación. El instrumento consta de una fuente de radiación, un monocromador, un compartimento para la muestra y un detector. La fuente emite luz policromática que es seleccionada por un monocromador para obtener una longitud de onda específica. Esta radiación monocromática atraviesa la muestra contenida en una cubeta. Durante este proceso, parte de la radiación es absorbida por el analito y el resto es transmitido hacia el detector, lo cual convierte la señal luminosa en señal eléctrica. La absorbancia se determina a partir de la relación entre la intensidad de la luz incidente y la transmitida, y se expresa según la ley de Beer-Lambert. Como ventaja, la espectrofotometría ultravioleta visible ofrece una alta rapidez en la obtención de datos, posee una buena precisión y reproducibilidad cuando se trabaja en condiciones controladas, posee una relativa simplicidad instrumental y bajo costo operativo en comparación con técnicas más complejas, y permite el análisis no destructivo de la muestra que requiere procedimientos de preparación relativamente sencillos. Para la muestra de paracetamol, también conocido como acetaminofén, se prepara una solución a partir de una muestra farmacéutica asegurando su completa disolución en un solvente adecuado, comúnmente agua o soluciones tampón. Posteriormente se mide la absorbancia a la longitud de onda de la máxima absorción, lo que permite maximizar la sensibilidad del método. Para el caso de paracetamol, contiene una absorción característica de alrededor de 243 nanómetros. La cuantificación se realiza mediante la curva de calibración construida a partir de las soluciones patrón de concentración conocida. La relación lineal entre la absorbancia y la concentración permite interpolar el valor correspondiente a la muestra problema. El siguiente método es el HPLC, la cual es una técnica analítica utilizada para separar, identificar y cuantificar compuestos en una mezcla, a partir de su interacción diferencial entre dos fases. La fase móvil, la cual es un solvente que transporta la muestra, y la fase estacionaria, que es un material sólido dentro de una columna. Seguimos con la parte del principio de funcionamiento del método HPLC descrito anteriormente. Para ello debemos seguir 5 pasos, en el cual el primero corresponde a la preparación de la muestra, en donde disolveremos una tableta de paracetamol en un solvente adecuado hasta obtener una solución homogénea. Posteriormente a esto se filtrará para eliminar partículas. El segundo paso corresponde a la inyección en el equipo, donde se introducirán 15 microlitros de esta solución muestra en el equipo. La tercera parte corresponde a la separación de la columna, donde la muestra es arrastrada por la fase móvil, que corresponde a buffer fosfato de pH 3 más metanol en proporción 70-30, a través de una columna que contiene la fase estacionaria, una columna C18 de fase reversa. Por cuarto paso tenemos a la detección, donde se utilizará un detector UV visible, debido a que el paracetamol absorbe radiación ultravioleta, lo que generará picos en un cromatograma. En cuanto a la cuantificación, el área de cada pico es proporcional a la cantidad de sustancia presente, lo que permite determinar la concentración del paracetamol a partir de una curva de calibración. Este método ofrece 3 ventajas importantes. La primera es la alta precisión, debido a que ofrece resultados reproducibles gracias al control automatizado que existe en el sistema analítico. También porque existe una relación directa entre la área del pico y la concentración del analito, lo que permite determinar la cantidad presente de paracetamol en la muestra, en especial cuando existe una curva de calibración bien definida. La segunda ventaja corresponde a la alta selectividad, debido a la separación eficaz del paracetamol frente a impurezas o interferentes. Esto debido a la interacción diferencial de los compuestos de la fase estacionaria y su elusión controlada mediante la fase móvil. La tercera ventaja es la reducción de interferencias, minimizando la superposición de señales al separar previamente los componentes, mejorando así la confiabilidad del análisis.
Ahora vamos con la parte de comparación y selección del método analítico. En esta sección nosotros vamos a comparar dos métodos analíticos principales para la cuantificación del paracetamol. El primer método es la espectrofotometría UV visible y el segundo método la cromatografía líquida de alta resolución o también conocida como HPLC. Si nosotros hablamos en términos de precisión, el HPLC presenta errores aproximados entre 0.5 y 2%, mientras que la espectrofotometría UV visible puede presentar errores de hasta 5%, dependiendo de las condiciones del análisis. Con respecto a la selectividad, el HPLC permite separar el paracetamol de otros componentes presentes en la muestra, mientras que el método UV visible no distingue entre sustancias con absorción similar, lo que genera interferencias. Además, el HPLC posee un límite de detección más bajo, lo que permite identificar concentraciones menores del analito con mayor sensibilidad. Sin embargo, este método requiere equipos más costosos, mayor tiempo de análisis y personal especializado. Por otro lado, la espectrofotometría UV visible es un método más accesible, económico y rápido, lo que facilita su aplicación en laboratorios convencionales. Por ello, considerando factores como el costo, la disponibilidad y el tiempo de análisis, se selecciona la espectrofotometría UV visible como el método más viable para este caso. No obstante, cabe recalcar que es importante señalar que en entornos industriales o regulatorios donde se requiere mayor precisión y confiabilidad, el HPLC sería el método de elección. En las interferencias tenemos los excipientes. Son diluyentes, como la lactosa y el almidón, generalmente no interfieren directamente en la medición, pero pueden dificultar la disolución completa si la muestra no se prepara adecuadamente. Aglutinantes, como la povidona o la celulosa, pueden formar una matriz compacta que retiene parcialmente el fármaco, afectando su extracción. Desintegrantes, si no funciona correctamente la tableta, no se desintegra de manera eficiente, limitando la liberación de principios activos. Lubricantes como estearato de magnesio pueden crear una capa hidrofóbica que dificulta el contacto con el solvente y reduce la disolución. Sustancias que interfieren con la medición, productos de degradación del paracetamol por exposición a luz, calor, humedad, los cuales pueden absorber longitudes de onda similares a la espectrofotometría UV o generar picos cercanos en HPLC, interfiriendo en la cuantificación. Impurezas del proceso de fabricación, provenientes de materiales primas o de la síntesis que pueden contribuir a señales adicionales durante el análisis. Residuos de solventes o reactivos utilizados en la producción que podrían alterar la línea base o generar interferencias dependiendo de métodos analíticos. Otros componentes de la formulación son el comportamiento químico o espectral similar capaces de superponerse en la medición. Variaciones de pH también que pueden modificar en la estabilidad de la absorbancia del paracetamol, afectando la exactitud del resultado. Los errores posibles puede ser el muestreo no representativo del lote, pulverización o mezcla inadecuada de las tabletas, errores de disoluciones o preparación de soluciones patrón, contaminación cruzada entre muestras, absorción del paracetamol en filtros o recipientes, instrumentos mal calibrados, UV o PHPLC, condiciones de almacenamiento inadecuado que provocan degradación antes del análisis. En cuanto a la interpretación de resultados, el resultado obtenido para el contenido de paracetamol en tabletas, primero hay que recordar que el valor esperado es de 500 miligramos, pero el análisis nos dio 460 miligramos, lo que representa una diferencia de 40 miligramos menos.
es decir, que un aproximado de 8% por debajo. Ahora, esto es aceptable según la farmacopea de Estados Unidos. El contenido de un principio activo en las tabletas suele considerarse como adecuado entre el 90 y el 110% del valor declarado. En este caso, los 460 miligramos equivaldrían al 92%, así que está dentro de este rango permitido y es decir que cumplen a la normativa. Sin embargo, es importante tener en cuenta, aunque cumple este resultado, muestra una tendencia baja de dosificación, o sea, el contenido se está acercando al límite inferior. Por eso se tiene que evaluar la uniformidad del lote para verificar que las tabletas tengan valores similares y también revisar el proceso de fabricación, ya que podría haber alguna variación de dosificación. En un resumen, el lote es aceptable, pero requiere seguimiento para asegurar la calidad constante del producto. En los parámetros analíticos, bueno, tenemos ciertas herramientas que nos van a ayudar a saber si el método es viable, ¿no? Exacto, preciso. En este caso vamos a analizar la precisión. La precisión es el grado de concordancia que tienen los valores obtenidos, ¿no? En este caso puede ser un valor que no se encuentre entre lo que sería el valor original, pero que tenga repetitividad, lo cual no es que sea un valor al azar, sino que sea consistente. Bueno, con lo que se puede medir es con la desviación estándar y con la comparación de varianzas, que tiene que ser menor o igual al 2% para que sea fiable. Bueno, continuando con la exactitud, es el grado, bueno, de concordancia de los datos, pero esta vez con un valor teórico o un valor definido, en este caso los 500 miligramos. Se mide mediante lo que sería análisis de recuperación, donde se agrega una cierta cantidad de, bueno, en este caso de paracetamol, y se verifica con el nivel estándar que debería salir, que es más o menos entre el 98% y 102% que se debe aceptar. La linealidad, por otro lado, es la capacidad del método para generar resultados proporcionales a la concentración del analito. Se mide mediante lo que sería una curva de calibración, ¿no? O sea, se va a medir diferentes tipos de soluciones estándar, ¿no? Y tiene que salir un R cuadrado, que sería el coeficiente de linealidad, menor o igual al 0.99%. En este caso, en la industria farmacéutica se puede añadir, o la ECOPEA, no se puede confiar en un 0.98, pero no menos de ello. Una linealidad nos ayuda a confiar en que el valor que se pudo obtener, por ejemplo, 460 miligramos, ¿no? Que se precisó bueno, en la precisión, sea un valor confiable. Bueno, en el caso de lo que sería el límite de detección, es la menor cantidad posible del analito para que sea identificado. Se diferencia de lo que sería el límite de cuantificación, que es la menor cantidad posible, pero para que ya sea medido, ¿no? Es importante el límite de detección porque nos ayuda a saber de que el método es funcional, ¿no? Que aparte sí detecta las señales del compuesto, ¿no? Y aparte de que valida nuestro método y lo hace confiable. Ya que es un método sensible y selectivo para la determinación de metales a niveles traza. En cuanto al tipo de calibración, se va a utilizar el método de adición estándar debido a que permite corregir los efectos de matriz presentes en muestras ambientales, mejorando la exactitud de los resultados. Respecto a la validación del método, se evalúa parámetros como la linealidad, que debe presentar un coeficiente de correlación de 0,999 o al menos 0,98 como figura en la farmacopea americana. Además, se consideran el límite de detección y de cuantificación, así como la precisión y la exactitud, lo cual va a garantizar que el método sea confiable para el análisis del plomo en aire. En relación con la calidad analítica, se realizan blancos de reactivos, que permiten determinar contaminación química, y blancos de campo, que evalúan posibles contaminaciones durante el muestreo. También se emplean materiales de referencia certificados, con el fin de asegurar exactitud de los resultados obtenidos. Y para finalizar, para evitar la contaminación por plomo dentro del laboratorio, se recomienda el uso de materiales de plástico como polietileno, ya que el vidrio aporta trazas de metales.
Asimismo, el material debe ser lavado con ácido nítrico diluido y se debe utilizar agua destilada o ultrapura durante todo el procedimiento. Este trabajo se va a realizar en una campana de extracción, lo cual es importante para mantener una separación entre las áreas de pretratamiento y análisis para evitar contaminación cruzada. De esta manera se va a asegurar la calidad analítica y la confiabilidad de los resultados en la determinación de plomo en las muestras de aire. Se pudo concluir que se determinó la concentración de paracetamol en las tabletas mediante un método instrumental adecuado. Se seleccionó el método analítico óptimo considerando precisión, costo y disponibilidad en un laboratorio convencional. Se identificaron posibles interferencias que podrían afectar la cuantificación del principio activo y se evaluó la validez del método mediante parámetros analíticos como exactitud, precisión y linealidad.